Estamos aquí en este día para hablar y meditar sobre un tema que se llama redención. En el libro de Efesios 1:7 nos dice la palabra del Señor lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si nosotros pensamos en lo natural, cuando una persona infringe la ley o tiene un problema con la ley y éste va a la cárcel, el juez dice que debe de pagar una fianza para salir de la cárcel. Él pone la cantidad. Si la persona no tiene la capacidad de pagar esta fianza, queda en la cárcel. Pero si la puede pagar, esta persona queda libre. Esto es en el mundo natural. Y algo así viene y sucede en el mundo espiritual. La palabra dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero por eso Jesús murió en la cruz del Calvario. Él pagó, Él es la fianza que fue pagada por nuestras vidas, para nosotros ser libres del pecado y de la muerte. Estamos condenados a una muerte espiritual, pero gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por amor. La palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera fuese salvo. Entonces, Él es la fianza que fue pagada en el ámbito espiritual para que tú y yo fuésemos libres de la cárcel espiritual, de la muerte espiritual, del cautiverio espiritual. Es algo precioso. Esto es lo que hizo Jesús por todos. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. No importa el pecado que tú hayas cometido. Porque hay personas que creen, no, a mí Dios no me ama, Dios no me puede perdonar, mi pecado es muy grande. Quiero decirte que no importa el pecado, del tamaño que sea. Él por eso murió en la cruz del Calvario. Él no dijo, voy a morir en la cruz por este y estos tipos de pecados. No. Él vio que había necesidad de perdonar. Él ama al pecador. Él aborrece el pecado, pero Él ama al pecador. Y Él entiende en el mundo espiritual que hay ataduras. Y por eso, cuando sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios ama al pecador. Él quiere salvarte. Él quiere liberarte. Pero esta realidad de la que te estoy hablando, de que Jesús ha sido nuestra fianza, es para todos aquellos que por la fe la aceptan. Por eso dice que Él murió en la cruz del Calvario por todos aquellos que crean en Él. O sea, la fe es un principio importante y la fe, por la fe tiene que ser aceptada esta fianza que es Jesús por tu vida y por mí. Por la fe en Jesús tú eres libre y Él viene a redimirte del pecado y de la muerte, porque en Él es quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. En la gracia de Él hay riquezas, porque no es porque lo merecíamos, sino según las riquezas de su gracia. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Así que la Biblia te promete legalmente muchas cosas, pero serán nuestras cuando nosotros las practicamos y las tomamos a través de la fe. La fe es la que vence al mundo. Tú tienes que creer que Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados y entonces accedes inmediatamente a la salvación. Dios te ama y Él quiere redimirte del pecado y de la muerte. Yo quiero enseñarte un principio. Necesitamos nosotros creer, tener fe en el Señor, en su palabra, en que Él murió por cualquier pecado para salvarte y en Él adquieres la redención de tu vida. Pero quiero que tú confieses lo siguiente. Yo tengo escrita acá una confesión que dices: antes era un cautivo del diablo, ahora he sido rescatado gracias a lo que Cristo ha hecho
en la cruz del Calvario. Tienes que activar y tienes que creer en esta declaración. Ahora yo soy libre por el sacrificio que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Y puedes decir, gracias Señor por tu redención. Y quiero que ores y digas en este día, y digas conmigo, Señor Jesús, reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario y has venido a redimirme. Pero han habido tantas luchas en mi mente, tantos razonamientos, y no he podido entender la simpleza de lo que es la salvación. Pero ahora mi mente se ha abierto y yo entiendo que en ti hay redención, que tú eres la fianza, que moriste en la cruz del Calvario, ha sido la fianza para mi redención. Y mis ojos han sido abiertos y ahora entiendo que yo puedo tomar esa redención y puedo tomar esa salvación por la fe y por tu gracia, que no tengo que hacer méritos ni hacer puntos para yo ganármela. Ahora yo acepto esa salvación por la fe. Gracias por tu redención y gracias por tu gracia en este día. Gracias Jesús, te bendigo. Yo quiero que tú te levantes y te des cuenta que realmente Él pagó la fianza por tu vida y has sido redimido del pecado y de la muerte. Que Dios te bendiga, levántate, comienza a congregarte, lee la palabra, lee libros, que vas a comenzar a caminar sin culpa y sin pecado de ahora en adelante.